sus pecados les van a ser perdonados. Hasta aquí no sé si alcancen a entender, pero vamos a tratar, ¿verdad?, de hacer entendible lo que es realmente un bautismo, para que ustedes tengan conciencia que lo que se va a hacer no es un simple rito, ¿verdad?, o para que pertenezcan a esta congregación. No, lo que vamos a hacer es un mandamiento del Señor. El Señor en una ocasión dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, dijo así, y fuere bautizado, será salvo. Pero también enseguida dice: el que no creyere será condenado. Ahora, ¿qué es bautismo? Vamos a definir lo que es la palabra bautismo para entender verdaderamente lo que es el bautismo. La palabra bautismo es precisamente, hay una palabra para bautizar, baptisma, yéndonos a la raíz etimológica de la palabra, y consiste en el proceso de inmersión o sumergión o sumergir, de bapto, mojar, empapar. Eso es lo que significa precisamente bautismo. Ahora, quiero tomar las partes de lo que habla la Biblia del bautismo, no nada más tomar una parte, porque hay gente que piensa que invocar los títulos sobre una persona ya está invocando el nombre del Señor, como lo demanda precisamente la Biblia. Y a eso, ¿verdad?, yo le llamo polémica. Una polémica viene siendo un debate, sobre todo, ¿verdad?, en materia de religión. Vamos a ver, para tratar de llevar a cabo las cosas así como el Señor, ¿verdad?, lo pide. No nada más, ¿verdad?, hacer las cosas así, ¿verdad?, podemos decir por tradición. No, lo vamos a hacer las cosas por un entendimiento. Quiero que usted primeramente, ¿verdad?, abra su Biblia ahí en el libro de San Mateo, capítulo 28, verso 19. Quizás ustedes no alcancen a captar, bueno, ¿por qué está tomando el hermano estos textos? Puede decir usted, si el hermano es un hermano del nombre. Es que queremos tomar las cosas para que usted entienda que quienes invocan los títulos no están invocando el nombre del Señor. Por eso me voy a tomar de ahí, ¿verdad?, para irme despacio y usted entienda, porque quizás en alguna ocasión usted se puede encontrar a alguien que le vaya a debatir con los textos que yo voy a mencionar primeramente, para que usted tenga una base cuando alguien le debata, ¿verdad?, con este versículo, Mateo 28, 19, y diga que así son las cosas. Pero por favor, yo le suplico que ponga toda la atención. Este es un caso de entender. Ahora, Mateo capítulo 28, vamos a tomar el tiempo necesario para poder entender esto. Versículos número 18. Por favor, por favor, no haga conjeturas hasta que no acabe de leer y le explique. Ya cuando le explique, usted puede hacer conjeturas. Por lo pronto, escuche, porque de eso se trata, de que usted escuche atentamente a lo que vamos a hablar. Dice el verso número 18. Y llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El que está hablando aquí es Jesús. Al decir
toda potestad. La palabra potestad es una palabra griega, exousia, para referirse a autoridad, toda autoridad, o sea, potestad, exousia, en el sentido, ¿verdad?, de capacidad o de privilegio, magistrado sobrehumano, un revestimiento de autoridad. Y toda esa palabra, ¿va?, expresa lo que se toma entero. El todo es mayor que las partes. Bueno, el que está hablando Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad en el cielo? El que está hablando, Jesús, tiene toda la autoridad en el cielo y tiene toda la autoridad en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ya con esa autoridad dice: por tanto, dando una orden, dice: id y doctrinad o enseñad a todos los gentiles o a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí en el versículo 19 es donde está la polémica. Cuando dice el texto: por tanto, vayan y doctrinen a todos los gentiles, bautizándolos, fíjese lo que dice: en el nombre del Padre. Y luego dice: y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta mañana. Dice: en el nombre del Padre. Para empezar, Padre no es nombre. Padre es un atributo. Eso es lo que es, un atributo. Es una cualidad, ¿verdad?, que hace que una persona sea lo que es. En el nombre del Padre. No está diciendo así, está diciendo en el nombre del Padre. Y lo dice: y de el Hijo. También Hijo es un atributo. Por ejemplo, nosotros somos padres, para empezar. A ver, levante su mano. ¿Cuántos son padres? ¿Cómo se llama usted? ¿Se llama padre? No, es un atributo que usted tiene, pero su nombre es fulano de tal, y mi nombre es Rubén. Yo no me llamo padre. Y lo dice enseguida: y del Hijo, otro atributo. Usted es hijo. ¿Cuántos somos hijos de aquí? O fuimos hijos, porque quizás ya se murieron nuestros padres. Somos hijos, pero no nos llamamos hijos. También tenemos un nombre, y es el mismo como hijo. Tengo el mismo nombre que como padre. Y luego dice enseguida: y del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es espíritu y es santo. Según, ¿verdad?, el libro de San Juan, capítulo 4, ahí la Biblia es clara cuando dice, ¿verdad?, paréceme que en el versículo número 24, ahí dice muy claro: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, vamos primeramente a la palabra nombre. Ahí donde dice nombre, aparece la palabra ónoma, precisamente para referirse a autoridad, para referirse a carácter, a rango, a majestad, a poder, a excelencia. Ahí se está refiriendo precisamente a eso. Ahora, voy a continuar, me voy a ir despacito. En el nombre del Padre, vamos a ver esa palabra Padre. Padre viene siendo una palabra griega, pater, de una raíz que significa, fíjese, aquí está, nutridor,
protector, sustentador. En el castellano, padre se utiliza del antecesor más cercano o de un antecesor más remoto. ¿Cuál es el antecesor más cercano? El padre suyo, el padre del hijo, el antecesor más cercano. Eso es lo que significa precisamente la palabra padre. Ahora, hijo, la palabra griega es huios, con J. Huios, usado muy ampliamente de parentesco inmediato, cercano, remoto o figurativo. No es nombre. Eso nos da a entender que es atributo. Quien invoca las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo, no está invocando ningún nombre menos el nombre de Dios. Y el Señor dijo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver con la Biblia, ¿verdad? Todas estas cosas. Ahora, Espíritu Santo, ya lo dije, Dios es Espíritu. La palabra ahí, Espíritu, para aplicarla es neuma, para referirse, ¿verdad?, a Dios o a Espíritu Santo en su esencia, para referirse a Dios en su naturaleza. Vaya, tiene algunas aplicaciones, pero aquí en este texto se aplica al Dios divino, se aplica al Espíritu de Cristo. Entonces, todo viene cayendo en el mismo. Por eso estos hombres, ¿verdad?, los apóstoles, entendiendo esto, cuando empezaron ellos a bautizar allá en el principio de la iglesia, ellos empezaron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que con entendimiento nosotros estamos viendo que el nombre es Jesucristo y el bautismo lo aplicaron en el nombre de Jesucristo. Ahí está. No tiene vuelta de hoja. Aquí todo lo que se trata, ¿verdad?, es de ver las cosas, para poder hacer las cosas con entendimiento, con un entendimiento de Dios, para que las cosas salgan así como Dios quiere. No nada más, ¿verdad?, por una tradición o porque otros lo hacen. No, las cosas de Dios se hacen con entendimiento. Los entendidos entenderán y resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a empezar a ver los bautismos que llevaron a cabo aquellos hombres. La Biblia dice, en el primer bautismo que se ve ahí en la Escritura, o en las primeras comienzo, ¿verdad?, del libro de los Hechos, de los Actos de los Apóstoles, la Biblia dice que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lleno del Espíritu Santo? Lleno de la presencia de Dios. Un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo va a hablar verdad. Y no va a hablar cosas que se supone, no va a hablar cosas que ha oído simplemente, sino que va a hablar cosas que ha entendido. Con un entendimiento va a hacer las cosas. Capítulo número 2 del libro de los Hechos. Vamos a ir desgajando los textos, ¿verdad?, para poder nosotros entender cómo es que debemos de aplicar el bautismo. Ahora, yo mencionaba en un principio, ¿verdad?, cómo es que es sumergir, meterlos en inmersión, no nada más rociar. Ese es un bautismo, ese es aspersión. Un bautismo es meter hasta el agua, que sea cubierta la persona, que sea metido bajo el agua. Eso es lo que implica bautizar. Dice el capítulo número 2. Pero fíjese el proceso que tiene, y es lo que se ha hecho. Verso número 36 del capítulo número 2. Hay que dar ciertos pasos para poder llegar a esto, poder entenderlo y poder, ¿verdad?, realmente entrar dentro del programa de Dios. Y el bautismo se siente, cuando Dios perdona los pecados, se siente, hermano. Lo decimos por experiencia, quienes hemos pasado por ese proceso. Dice el versículo número 38.
sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Cuando dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ahí da a entender así: sepa, tenga en cuenta, como una noticia, date cuenta, toda la casa, toda la familia, hablándole a una familia, hablándole a un pueblo, hablándole a los israelitas, le dice que a este Jesús que ustedes crucificaron, ¿qué hizo? Dios ha hecho Señor y Cristo. Dice el verso 37. Entonces, oído esto, ¿quién? Aquellos que crucificaron al Señor, aquella familia de israelitas, aquel pueblo, cuando escucharon, ¿verdad?, que Dios había hecho Señor y Cristo al Señor, dice así, entonces, dice, entonces, oído esto, fueron compungidos. Esa palabra compungir es un dolor, es una punzada, como cuando usted ve algo, ¿verdad?, o que comete algo y que le da un temor. No sé si ha llegado usted al momento en que le llega cierto temor, que el corazón le punza, siente miedo, siente temor, porque ha hecho lo malo. Y a ellos fueron compungidos de corazón, y lo dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Verso número 38 dice así, y Pedro les dice, número 1, arrepentíos. Me voy a ir despacito. La palabra arrepentíos ahí es un cambio de pensar, porque eso significa arrepentimiento, cambiar de pensar. Cambia de pensar. Lo que ha sucedido con los hermanos, ya no piensan igual, por eso ya no viven igual. Ya entendieron, ya su pensar es diferente. Dios ha cambiado su mente. Ahí está, se acuerdan, como la cambió con nosotros, nos acordamos, ¿verdad?, en ocasiones de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos trajo el Señor, pero como ya cambiamos de pensar en hacer aquellas cosas, ¿verdad?, que hacíamos, ahora pensamos otras cosas, ahora pensamos lo bueno, ahora pensamos lo de Dios. Entonces, esos son los arrepentidos, los que han cambiado de pensar, los que ya no viven conforme al mundo, porque hay gente que ha venido, ha sido bautizada, pero sigue viviendo conforme al mundo, su pensar no ha cambiado, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma, y aquí está provocando a un cambio de pensar, a un arrepentimiento, y enseguida de que hay ese cambio de pensar, se da el paso que sigue, el que va a pasar hoy en los hermanos, dice, y bautícese cada uno de ustedes, como dice ahí, en el nombre de Jesucristo. Entonces el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y lo dice el beneficio, para, ¿qué dice ahí? Para perdón de los pecados. Y lo que dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, o el don de la salvación. Hay que dar esos pasos. Los hermanos han estado, ¿verdad?, en el proceso de la evangelización, han estado escuchando. El evangelio les ha llevado a un cambio de pensar. Ahora, ya en ese cambio de pensar, ya entendieron que sus pecados deben de ser perdonados, y es lo que van a dar el paso de obediencia. Ya entendieron, vámonos a las aguas del bautismo. Por eso el bautismo no es para niños, el bautismo es para adultos. Un niño no tiene pecado, es para adultos precisamente, que reconocen que le han faltado a Dios, que han pecado. Y luego dice enseguida, y bautícese con nosotros en el nombre de Jesucristo. Es lo que se va a invocar sobre de ellos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y luego enseguida van a recibir el don de la salvación. ¿De qué salvación? Hemos hablado muchas veces y lo hemos dicho del pecado de nuestros primeros padres. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, tras el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están excluidos de la grandeza de Dios. Es la condición en que estaban ellos. Ahorita ya van a salir de esa condición. La herencia que dejaron Adán y Eva. El pecado entró al mundo. El mundo está bajo pecado.
El mundo tiene que venir al Señor para que sea quitada de él esa maldición. Y aquí es donde es quitada esa maldición. Cuando el Señor perdona los pecados y recibe el don o el regalo de la salvación. Pero no se queda ahí. Enseguida dice el verso número 39. Porque para ustedes es la promesa como familia, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Los hijos tienen esa promesa. Ya entraron los padres. Está la promesa para los hijos de ellos. Está la promesa para los que están lejos. Y está la promesa para cuantos aquellos el Señor llame. Gloria al Señor. Tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Capítulo número 4 de aquí mismo. Verso número 10. Dice así. Gloria al Señor. Dice el verso número 10, dice: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, ¿qué es lo que dice ahí? Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, y Dios le resucitó a los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este está refiriéndose a Jesucristo de Nazaret. Este es la piedra reprobada de ustedes los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo o cabecera principal. Y lo sigue diciendo el texto y dice ahí enseguida: entonces, verso número 12, y en ningún otro hay salud o salvación. ¿Qué dice ahí? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Si usted invoca la palabra Jehová, Jehová no es nombre. No es el nombre de Dios. Si usted invoca la palabra hijo, tampoco es nombre hijo. Si usted invoca Espíritu Santo, está invocando atributos de Dios. Dios como Dios allá en la creación, en el principio, como Hijo para la redención, como Espíritu Santo después de que asciende a los cielos, después de que es crucificado, ¿verdad? Y está haciendo la función ahorita Dios como Espíritu, como la ha hecho en nosotros y la seguirá haciendo el Señor. Y luego sigue diciendo el texto, o dice ahí: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué dice ahí? En que podamos ser salvos. En nada puede usted ser salvo. Necesita ser el nombre de Jesucristo invocado sobre la persona, pero eso sí, con el proceso de un cambio de pensar, del arrepentimiento, con el proceso de ser bautizado o sumergido completamente, con el proceso, ¿verdad?, de ser invocado el nombre sobre él para poder recibir el don o el regalo de la salvación, y ahí va la promesa para él y para su familia. Yo y mi casa, dijo un hombre en una ocasión, serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Así dice la Biblia. Entonces, este es el proceso que nosotros debemos de llevar. En el capítulo número 8, gloria al Señor, verá que el bautismo no es para niños. No, un niño no tiene pecado. No. Ya lo hablaremos en otra ocasión esto. Versículo número 9. Dice así: y había un hombre llamado Simón,
el cual había sido antes mágico o mago en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria diciendo ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Me voy a detener un poquito. La gente, hermano, a veces nosotros tenemos la experiencia en nuestro programa anual que salimos a algunos parques, ¿verdad? Anualmente. En nuestro programa vamos a ciertos parques y ahí nos ponemos a predicar el Evangelio, y es poca la gente que pone atención en lo que nosotros estamos hablando, lo que estamos predicando. Cierran su oído, ellos prefieren otras cosas. Pero si ahí cerca, a unos cuantos metros, está por ahí un merolico, ¿verdad?, o de esos que les gusta hacer tantas cosas, o ponen animales ahí para estar haciendo, se pone así, mire, de gente. La gente va y oye las cosas que le gustan. Usted les presenta el Evangelio y no lo oyen. Así pasó con este hombre. Dice que los tenía ya todos embelesados. Y luego sigue diciendo el texto, dice: mas cuando creyeron a Felipe, ahí hubo algunos que anunciaba el Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué anunciaba? Y el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Que se bautizaban. Niños, no, se está refiriendo a adultos, hombres y mujeres. El bautismo es para hombres y es para mujeres, porque los hombres adultos, ¿verdad?, o los hombres ya después que salen de la niñez, que entran al estado de la adolescencia, ¿verdad?, ellos ya saben muchas de las cosas que hacen, ya muchas de las faltas que cometen, ellos ya lo saben, y eso no los va a justificar. No, ellos tienen que buscar al Señor. ¿Para qué? Para poder alcanzar el perdón de sus pecados, si es que los quieren, si es que quieren el perdón de sus pecados, porque hay gente que no quiere el perdón de sus pecados, y nosotros los entendemos porque viven una vida muy alejada de Dios. Pero hay gente que vive no una vida alejada de Dios, muchas de las veces tiene tiempo escuchando, muchas de las veces, ¿verdad?, está en el medio religioso, muchas de las veces ya ha pasado por el proceso, vaya, de un bautismo, pero su vida no cambia, su vida no se endereza, sigue siendo la misma persona, porque no ha habido un entendimiento, no ha habido verdaderamente un cambio verdadero en su vida. Y aquí está hablando la Biblia, ¿verdad?, que cuando escucharon, ¿verdad?, a Felipe, creyeron, mas cuando creyeron, perdón, no dice más cuando escucharon, mas cuando creyeron, porque una cosa es escuchar y otra es creer. Yo puedo escuchar y pasarme toda mi vida escuchando, pero creo, no. Mas cuando creyeron a Felipe, ¿qué creyeron? Que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Capítulo número 10, verso número 43. Hermano, esta es una bendición, por eso nos gusta estar nosotros, todos los que somos de una congregación, ¿verdad?, o los que entendemos esto, nos gusta estar porque nos recuerda nuestro proceso y le damos gracias a Dios y nos gozamos que alguien más acepte, que acepten verdaderamente que Dios cambia su vida, y que acepten, ¿verdad?, y que vengan al pueblo de Dios. Dice el verso número 43, dice: a este dan testimonio todos los profetas, o testifican de él, que todos los que en él creyeren, ¿qué dice?, recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí se trata de creer. Allá lo que vimos atrás dice: mas cuando creyeron. Se trata de creer, no nada más de oír. No, lo que oye usted, créalo, por favor. Se necesita, ¿verdad?, entregarse para creer, poner atención para creer. Por eso el texto dice muy claramente: a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él
creyeren. ¿Qué va a pasar cuando alguien cree en el Señor Jesucristo? Recibirá perdón de pecados. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Por su nombre. Necesita ser el nombre de Jesucristo invocado sobre la persona. Pero no nada más es que el nombre sea invocado. Necesita, ¿verdad? Después de oír el testimonio, necesita, ¿verdad? Creer al Evangelio, creer a las buenas noticias, creer, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que le sean perdonados sus pecados. Pero es muy claro cuando dice por su nombre. Verso 44. Fíjense lo que sucede cuando Dios hace la obra en una persona. Dice enseguida: estando aún hablando Pedro estas palabras, ¿qué dice ahí? El Espíritu Santo cayó ¿sobre qué? Sobre todos, pero dice muy claro, los que oían el sermón. Usted puede estar en un lugar como estos y no poner atención, no oír. Puede venir la presencia de Dios y en usted no va a manifestarse porque usted no está oyendo, porque usted no está poniendo atención. Y estos hombres, ahí estaban algunos, y en todos los que oían el sermón vino el Espíritu Santo. O sea, fueron llenos de Dios, sintieron la presencia de Dios. Y cuando ellos sintieron la presencia de Dios, por eso dice muy claro: estando aún hablando Pedro estas palabras. ¿Cuáles palabras? Hablando del testimonio, hablando, ¿verdad?, de que todo el que creyera en su nombre iba a recibir el perdón de los pecados. Enseguida dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, o de todos los que oían el mensaje, o de todos los que oían la palabra. Viene el Espíritu Santo. Cuando alguien pone atención, mirad a mí, dice, todos, y van a ser salvos. Por eso dice el versículo 45, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, o los creyentes que eran judíos, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles o sobre las gentes que no conocían a Dios se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí aparece para don una palabra, dorea, para referirse gratificación. ¿Qué sucedió? ¿Oyeron las palabras que estaba hablando Pedro? Ellos pusieron atención, oyeron el sermón y Dios los premia. La gratificación, les da el don. ¿Qué? La gratificación del Espíritu Santo. Oiga, qué bonita gratificación cuando viene Dios a la vida de una persona. ¿Cómo paga Dios? ¿Cómo gratifica a Dios? Ahora sigue diciendo: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47. Un hombre entendido da la contestación a lo que observa y dice: entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido, mire, el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguno impedir el agua? Vamos a mencionar. ¿Puede alguno impedir el agua para que sean bautizados los hermanos hoy? A ver, por ahí un testigo que diga: yo lo vi por allá todavía como andaba, a la hermana igual la vi, su proceder. Pero también quiero aclararles a los hijos, a los parientes, que el cambio no es, ¿verdad?, completamente un giro total, es poco a poco. Por eso es la enseñanza, por eso es que la gente debe estar asistiendo continuamente, ¿verdad?, a los servicios, para que la misma palabra lo vaya madurando. Ya está formado, ya nació de nuevo, ¿verdad? Y después de nacer de nuevo, vaya madurando, vaya creciendo, porque cuando alguien sale, ¿verdad?, precisamente el agua, sale una criatura espiritual. Mencionó el hermano Martín al principio, ¿verdad? El que no naciere de agua y del Espíritu, sale una criatura espiritual, pero crece como un niño.
Hay inmadurez todavía en ellos. No les quieran ver perfección de un día para otro, pero también no se van a quedar en ese estado. Tienen que buscar ir creciendo. Por eso les provoca a estar constantemente viniendo a los servicios, para que estén escuchando, estén madurando y con su dedicación en su casa, leyendo, orando, buscando al Señor. No que se la pasen todo el día. Tienen que trabajar, tienen que atender la casa, tienen que atender la familia, pero en los momentos, ¿verdad?, que no pierdan tiempo, que busquen al Señor Jesucristo, porque es el alimento, la palabra de Dios. Sigue diciendo, verso 48, y les mandó una orden. Entendería Pedro, allá en Mateo 28, 19, cuál es el nombre que se iba a invocar. Y les mandó bautizar o sumergir o zambullir, no rociar, en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dio una orden. ¿Verdad que entendió bien Pedro? Entendió muy bien lo que el Señor estaba diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo. Entendió muy bien que Él era Dios. Por eso bautizó en ese nombre. Ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre que perdona los pecados. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, capítulo número 22, se citaba algo, ¿verdad? Al principio mi hermano Juan leía algo. Versículo número 8. Dice de esta manera, dice, entonces, verso 8, y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Le responde aquel hombre llamado Saulo. Él está testificando cuando el Señor le apareció. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, ahí se te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón pío, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, viniendo a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca. Me quiero detener un poquito. ¿Cómo sabe usted, si es que estaba aquí por primera vez, verdad? Si Dios le ha predestinado, si usted es un predestinado para oír la voz de Dios. ¿Quiénes son los predestinados para oír la voz de Dios? Aquellos que en el capítulo 10 estaban pendientes al sermón, cuando oyeron aquello, ¿verdad? Y en el principio que tomamos el capítulo 2, ellos oyeron y ellos obedecieron y preguntaron qué hacer. Se les dijo y se dio el paso de obediencia a su tiempo. Así sucedió con los hermanos. Ellos no sabían, ellos iban pasando por ahí por donde estaba una campaña, ¿verdad? Pensando quizás en otras cosas, oyeron la música y la niña de ellos, esa niña chiquita, le llamó la atención y ella los invitó a pasar. Estaban por ahí los hermanos afuera, los invitaron y la niña, ¿verdad?, quiso pasar, pasaron, por la niña lo hicieron. Pero ya estando adentro, escucharon, pusieron atención y captaron y pidieron una visita a su hogar. ¿Por qué pidieron la visita? Porque ahí yo no estuve en esa predicación, en ese culto, no estuve, ¿verdad? Estuvieron los hermanos de aquí de la congregación. No sé de qué se trató la predicación ahí, pero Dios les habló a su corazón.
Ahí les hizo ver, ¿verdad?, que debían de buscarle. Ahí les respondió a su necesidad. Quizás ellos, ¿verdad?, en su necesidad, en su ignorancia, vaya, tocante a Dios, en medio de problemas, en medio de cuestiones, clamaban, quizás en lo particular, deseaban que su vida fuera cambiada, deseaban que su hogar mejorara, deseaban, ¿verdad?, otra cosa, pero no había quien. Llegó el momento, pasaron y Dios hizo la obra y aquí están. Lo que pasó con muchos de nosotros, no porque llegó un familiar y me empujó a mí y me dijo, ven, bautízate, o tienes que ir a la iglesia, no es así. O se dijo, pase, aquí hay agua. No, por una emoción, no. Vienen con un entendimiento, oyendo una palabra sana, porque quien está hablando es el Señor. No es el predicador. El predicador únicamente es un vaso que Dios usa. El Señor es el que cambia las vidas. No quiera cambiar a los hijos. No. Que ellos vean en usted y ellos mismos van a preguntar y ellos van a venir. Solitos van a venir ellos, cuando ellos lleguen a entender. Ahora, sigue diciendo, verso 15, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Fíjese, testigo, no nada más de aquellos judíos, no nada más de su pueblo, no nada más ahí en la parte, ahí en Damasco, no. A todos los hombres. El hombre de Dios debe hablarle a todo mundo y debe ser testigo a todos los hombres. Y lo sigue diciendo. Ahora pues, le dice, ¿por qué te detienes? ¿Qué te impide? Eso es, levántate, o sea, párate, resucita. La Biblia dice que nosotros anteriormente estábamos muertos en pecados y en delitos. ¿Qué nos mató? ¿Por qué estábamos muertos? Porque éramos herederos de aquella maldición de nuestros primeros padres. Por cuanto el pecado entró al hombre entró al mundo por un hombre, y tras el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Todos los que están sin Dios y sin esperanza, perdónenme, no se ofenda, pero necesitan ser levantados, necesitan resucitar, necesitan dejar la vida del pecado para estar bien delante de Dios. Eso es. Hemos entendido eso, gracias a Dios. Y es la razón por la cual nosotros le hablamos, le predicamos. No buscamos de usted su dinero, no buscamos de usted nada, sus bienes, no. Lo que queremos, ¿verdad?, es hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Para que usted venga al Señor. Le dice, y bautízate. Ya dijimos que sea sumergido, no rociado. Y lo que dice, y lava tus pecados. Ahí hay una palabra para referirse, envía, despide tus pecados. Oiga, los hermanos van a despedir sus pecados. Ahora le van a dar la despedida a sus pecados. Ahora los van a enviar fuera. Vámonos, fuera de mi vida. Los voy a enviar, vámonos. Sus pecados van a ir fuera de su vida. Hoy, ¿verdad?, van a quedar justificados delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria. Primera de Juan. Dele un gloria a Dios. Con ganas, por favor. Si le digo un gloria a Dios, no digo repita gloria a Dios, no. Dele un gloria a Dios. Con conciencia, hermano. Un gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay conciencia de que merece la gloria por lo que ha hecho con nosotros. Capítulo número 2. Versículo número 12. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos. ¿Qué dice ahí?
porque vuestros pecados os son perdonados. ¿Por qué? Por su nombre. No hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bueno, ya enseguida de aquí vamos a dar otro paso. Vamos a ir, ¿verdad?, a las aguas del bautismo. Vamos a ir a una pila que tenemos nosotros para efectuar, ¿verdad?, ese bautismo, para que sean bien sumergidos. ¿Y qué es lo que va a pasar? En el libro de Colosenses, capítulo número 2, versículo número 12. Mire, ¿por qué estoy hablando de bautizar, de ir hasta abajo de las aguas, de sumergir, que es una inmersión, de zambullir? Vaya, cuando usted se zambulle, ¿le queda algo afuera? ¿Verdad que no? Cuando usted se sumerge, desaparece en el agua. Cuando usted se hunde, porque también es sinónimo, usted se va hasta abajo, ¿verdad? No se ve. Voy a leerle, verso número 12, dice: sepultados juntamente con él, ¿en dónde? En el bautismo. Mire, esa palabra sepultados ahí es yacer. La palabra yacer es morir. Muere juntamente con el bautismo. Y la palabra yacer también se puede tomar ahí como ocultado, oculto. Oiga, si usted le rocían así, lo están ocultando, no, sepultado, una sepultura. Bueno, cuando lo sepultan, por eso la regla es 3 metros bajo tierra, ¿no? Esa es la regla de una sepultura, para que no lo saquen los animales. La figura de los animales que lo sepultan ahí, luego lo sacan los animales. Cuando una gente ahí medio la meten medio zancochada, pronto llegan los demonios y lo sacan. Esos son los animales, que lo comen, aunque esté muerto para el mundo. Aunque ya no haga muchas cosas, pero no ha sido, ¿verdad?, realmente preparado, doctrinado para que usted vaya y verdaderamente entienda y no vuelva a pecar. Juntamente con Él, con Cristo. Y luego dice, ¿dónde? En el bautismo. ¿Y lo que dice ahí? En el cual también resucitasteis con Él. El bautismo es un tipo de una sepultura. La salida del agua es una resurrección. Y estando nosotros, por eso enseguida dice, mire, el texto dice, en el cual también resucitaste con Él, pero dice, ¿por qué? Por la fe, por el creer en esa operación de Dios que le levantó de los muertos, porque usted cree que Jesucristo para eso resucitó. Él murió por nuestra justificación, por nuestros pecados, perdón, pero resucitó para nuestra justificación. Ahora dice el texto, sigue diciendo el texto, dice, por la fe la operación que Dios levantó de los muertos. Y lo dice el 3, ya ustedes, estando muertos en pecados, el pecado mata, en la incircuncisión de vuestra carne, siendo, ¿verdad?, gentiles, su carne estaba incircuncisa, os vivificó, les dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados. Estamos vivos para el Señor. Por eso el libro de Deuteronomio dice en el capítulo número 4, parece que es el verso 4, cuando invita al pueblo y le dice, todos los que están vivos hoy, ahora estamos vivos, ya no estamos muertos. Los pecados nos tenían muertos. A una persona el pecado lo mata. Quiero decirle, el bautismo es el tipo de una sepultura. Bueno, no va a ser una sepultura en tierra, va a ser una sepultura en agua. Por eso el mismo hermano mencionaba y dice, cuando le contestó a Nicodemo, el Señor que le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, está hablando de una nueva vida, de agua es metido el agua, y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, el bautismo es necesario para toda la humanidad, para que pueda ver el reino de Dios. Si es que cree, no sea un simple religioso, por favor. No le va a valer el ser un simple religioso. Lo que va a contar, ¿verdad?,
para usted es realmente un cambio de pensar, con un entendimiento: necesito ser bautizado, necesito que Dios perdone mis pecados. Pero antes de cambiar de pensar, necesita usted recapacitar y conocer esto para poder ser bautizado.